España, Irlanda y Noruega decidieron que reconocerán la existencia de un Estado de Palestina. La medida, con la que se busca facilitar la paz con Israel, se hará efectiva a partir del 28 de mayo. Como respuesta, el gobierno israelí llamó a consultas a sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha anunciado que el país celebrará elecciones generales el próximo 4 de julio, un adelanto electoral que se esperaba desde la contundente victoria laborista en los comicios municipales del 5 de mayo. Vamos a ampliar desde Londres. Y en France 24 les traemos una serie de reportajes sobre las distintas temáticas que marcan las elecciones presidenciales de México. La economía es una de ellas y en esta edición vamos a hablar de cómo la apreciación del peso mexicano ha tenido un impacto en las remesas enviadas desde Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este espacio en Europa. 3 países de este continente, España, Irlanda y Noruega, han anunciado que reconocerán la existencia de un Estado palestino, una medida que entrará en vigor a partir del 28 de mayo y con la que se pretende acelerar los esfuerzos para lograr la paz con Israel, según dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En respuesta, Israel ya ha convocado a sus embajadores en los 3 países, mientras que Hamás y la autoridad palestina celebraron la decisión. Tras haber consensuado la decisión entre los 2 partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Para analizar lo que suponen estos reconocimientos en el contexto actual, hoy hablamos en France 24 con Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Señor Barreñada, bienvenido aquí a France 24, gracias por estar con nosotros. Se habla mucho del simbolismo de estos actos, pero más allá de eso, ¿qué pueden suponer? ¿Qué peso tiene este anuncio? Porque Israel viene diciendo que por su parte no va a haber reconocimiento. Bien, en el caso español, en realidad es acabar con una anomalía, porque en la práctica España tiene desde hace varias décadas unas relaciones políticas de alto nivel con Palestina, pero sin un reconocimiento que debería haber sido el primer acto sobre el que construir las relaciones diplomáticas, los acuerdos, los tratados, etc. En España hay una misión diplomática del Estado de Palestina que funciona como si fuera una embajada. Por lo tanto, en el caso concreto español, en realidad es acabar con una anomalía, sobre todo porque el arco parlamentario, casi en su totalidad, es partidario de ese reconocimiento, aunque por distintas razones se pospuso. Yo creo que ahora, fruto de lo que está ocurriendo en Gaza y también de las condiciones puestas por el acuerdo de coalición de gobierno, el Estado español ha dado el paso. Claro, pese a estos reconocimientos, Israel parece que lo rebaja, que dice que no va a reconocer nunca al Estado palestino, pero llama a sus embajadores a consultas. ¿Cree que se lo toman en el ámbito interno más en serio de lo que reconocen en público? Bueno, yo creo que es una expresión, una teatralización del malestar. Sobre todo porque ven venir un efecto, cascada de probablemente otros reconocimientos en las próximas semanas. Y eso significa alterar esa protección, esa coraza, ¿no? Esa armadura de los aliados europeos que en esta nueva situación pueden empezar a tener un discurso más crítico que condicione las relaciones con Israel. El temor es ese, que el ejemplo cunda y que Europa deje de ser mayoritariamente un aliado incondicional. Bueno, pues precisamente de eso le quería preguntar también. Hemos visto estos reconocimientos, vimos la última Asamblea General de la ONU que apoyó que se le otorgue al gobierno autónomo palestino pues esa membresía dentro de las Naciones Unidas. Hemos visto también lo que ha dicho la CPI. ¿Está perdiendo quizás Israel en el terreno diplomático la partida o a la hora de la verdad sus aliados son muy férreos? Bueno, Israel ha podido mantener el estatus que tiene gracias a sus alianzas. Alianzas que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Fue primero Francia, luego
Estados Unidos, luego una combinación de Estados Unidos y la Unión Europea. La puesta en cuestión del comportamiento de Israel en la escena internacional obviamente tiene un coste para Israel. Recordemos que Israel, por mucho que sea un país económicamente desarrollado, una potencia tecnológica, militar, etcétera, es extremadamente dependiente del exterior y no podría, por ejemplo, mantener la intensidad, por ejemplo, de la ofensiva armada en Gaza sin el apoyo pues, de algunos socios estratégicos, como es el caso de Estados Unidos y de Alemania. Pero obviamente la guerra de Gaza está demostrando que Israel puede ganar la guerra militar, pero que está perdiendo la guerra política. Su relato está viéndose criticado en profundidad. Esa etiqueta que se ha autoatribuido como la única democracia de Oriente Medio, hoy se ve con escepticismo. Israel es un actor estatal que está presente en organismos internacionales, etcétera, pero que tiene un discurso contrario precisamente a las lógicas de cooperación y de respeto de los derechos, del derecho internacional y de los derechos humanos en Naciones Unidas. ¿Quién se atreve a hacer lo que hace Israel, por ejemplo, en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, rompiendo la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Eso no lo hace nadie, ¿no? Y esa actitud obviamente tiene un coste y yo diría claramente que Israel está perdiendo la guerra política. Y pese a esto que señala esa pérdida en la guerra política, pero la victoria parece momentánea, al menos en el terreno, ¿sigue siendo viable esa solución de dos estados o seguimos hablando de una quimera? Yo creo que la cuestión de los dos estados es un componente de una solución más amplia. Es decir, reducir la resolución de la cuestión o del conflicto israelo-palestino exclusivamente a la coexistencia de dos estados es olvidarse que la cuestión palestina es mucho más compleja. Hay un componente de refugiados que requiere una respuesta, hay un componente de discriminación interna dentro de Israel, hay un componente de descolonización y de desocupación. Hay muchos otros aspectos que van más allá simplemente del reconocimiento de que hay dos estados y que establecen unas pautas de convivencia. Es la razón por la que el proceso de Oslo implosionó a los pocos años, a los 7 años de funcionamiento. No se puede pretender resolver un problema extremadamente complejo abordando solamente una de sus situaciones, una de sus dimensiones. Pues señor Barreñada, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en France 24. A ustedes, muchas gracias. Nosotros seguimos en el estudio y vamos hasta Reino Unido porque el primer ministro Rishi Sunak ha anunciado esta mañana desde el 10 de Downing Street que el país celebrará elecciones generales el próximo 4 de julio. Un anuncio sorpresa que llega tras los resultados de las elecciones municipales que dieron una victoria contundente a los laboristas, quienes ganaron terreno político ante los Tories. Para ampliar la información conectamos con Marcela Gutiérrez en Londres. Marcela, buenas tardes. Ya allí se esperaba el adelanto, pero realmente hoy ha sido una sorpresa. ¿Qué es lo que ha dicho Rishi Sunak? Fue una noticia sorpresa incluso para los ministros del gabinete de Rishi Sunak, que tuvieron que suspender sus actividades para esperar este anuncio en medio de la lluvia. Al final hay fecha para estos comicios generales anticipados el próximo 4 de julio. Sería la primera vez desde 1945 que las elecciones generales se realizan en el verano. Y aunque ya sabíamos que este año habría elecciones, no se había anunciado la fecha. Inicialmente se había dicho que podría ser en octubre. Sin embargo, hoy, después de que se dieron a conocer cifras optimistas sobre la inflación, el primer ministro Rishi Sunak decidió salir a dar este anuncio importante, estas elecciones generales anticipadas. Bueno, Marcela, las encuestas marcan una posible victoria aplastante de los laboristas en las generales. ¿Qué puede suponer esto para los Tories y, desde luego, para el futuro del Reino Unido? Son muy buenas noticias para el Partido Laborista. El líder de la oposición, Keir Starmer, ha salido ya
a decir que hay que darle la vuelta a la hoja, que es un momento histórico para el Partido Laborista después de que los conservadores han estado 14 años en el poder. Es una oportunidad para que el Partido Laborista se posicione en los próximos meses con los electores. Actualmente las principales encuestas de opinión ubican al partido de izquierda 20 puntos porcentuales por arriba del gobernante Partido Conservador. Así que obviamente los electores tendrán la última palabra, pero el Partido Laborista está optimista de que puede ganar estas elecciones generales el próximo 4 de julio. Pues Marcela Gutiérrez desde Londres, muchas gracias por este reporte. Nosotros pasamos ahora a noticias del continente americano. Las autoridades del estado de Iowa avanzan con las labores de rescate luego del violento tornado que golpeó la ciudad de Greenfield. La policía no confirmó cifras, pero anunció que el fenómeno natural dejó múltiples víctimas y heridos. Gabriel Colsen con los detalles. Los habitantes de Greenfield se despertaron en medio de escombros y casas destruidas. El martes un tornado azotó la ciudad del estado de Iowa de alrededor de 2.000 habitantes, dejando a su paso varias víctimas mortales y más de 100.000 personas sin electricidad en la zona. Este miércoles los habitantes seguían conmocionados. Tuvimos que ir a la esquina, hubo un montón de choques, oí ventanas destrozándose y oí ramas de los árboles crujir y romperse. Según las autoridades, seguían las operaciones de búsqueda y rescate con altos niveles de destrucción. El Estado proporcionará ayuda para permitir a las zonas afectadas recuperarse y restablecer el suministro de electricidad. También se estableció un toque de queda entre las 10 p.m. y las 7 a.m. para los próximos días. Creo que hay aún más escombros y más impacto aquí, así que es horrible. Es difícil de describir hasta que realmente se puede ver la devastación, pero al mismo tiempo no puedo empezar a decir lo conmovedor que es ver a todo el mundo ahí afuera ayudándose unos a otros. Según el Servicio Meteorológico Nacional, una amplia franja de Estados Unidos corre riesgos en los próximos días, con posibles tormentas, fuertes vientos y tornados en Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana. En lo que va del año, ya se reportaron más de 150 informes de tornados en Iowa, Illinois y Missouri. Y en France 24 continuamos con nuestra serie de cara a las elecciones de México del 2 de junio. Hoy hablamos del peso mexicano, que se ha convertido en la moneda de mayor apreciación frente al dólar entre las divisas emergentes en los últimos 5 años, según el Banco de México. Esto, sin embargo, ha resultado en una dificultad para las familias que se benefician de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Mario Carbonell y Aurora Bayut nos cuentan más. Híjole, hija, ahora ya me darán ya menos dinero, lo que mandan ya no rinde. No, pues ya no me alcanza ni lo que me mandan, no, pues ya ni modo. Al cobrar las remesas que le envió su hijo desde Estados Unidos, doña Nina no esconde su decepción. La apreciación del peso mexicano frente al dólar ha provocado que hoy ella y millones de familiares de migrantes reciban menos pesos por cada dólar cambiado. Antes lo que mandaban rendía mucho. Acá nos mandaba y nos rendía mucho el dinero. Y ahora manda más y es menos dinero, es menos. Otro sector fuertemente golpeado por lo que se conoce como el superpeso es el de los exportadores. Lo que en 2021 se exportaba con una tasa de 25 pesos por dólar, hoy se ve afectado por un cambio que ronda los 17 pesos por dólar. Yo creo que el tipo de cambio aquí en México no es un tipo de cambio sostenible. Estamos viendo que está afectando no nada más las exportaciones y el sector manufacturero del país, sino también al agroalimentario. Tenemos algo muy interesante que Pero el fenómeno de la revalorización de la moneda mexicana tiene otra cara, el abaratamiento de las mercancías importadas. Antiguamente, con el tipo de cambio tan elevado, no tenían todo el abanico de odontólogos la oportunidad de poder adquirir un aparato de estos. Hoy, gracias al tipo de cambio y el peso tan fuerte que tenemos, el superpeso le llamamos, que está abajo de los 17 pesos por un dólar, permite que cualquier odontólogo pueda adquirir un equipo de alta tecnología
como es un rayos X portátil. La longevidad del superpeso es incierta y corresponderá a quien llegue a gobernar México en 2024 buscar un equilibrio que permita compensar a los sectores afectados y cuidar que los beneficios permanezcan entre quienes se han favorecido. De esta forma vamos a cerrar nuestro informativo, pero les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.